El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en una entrevista decía que el instituto no está en contra de usted, sino en contra de quien viole la ley. Y quiero preguntarle su opinión al respecto. Pues así es. Él debe estar en contra de quien viole la ley, sea quien sea. Estoy de acuerdo con esa declaración. También menciona que él ve un clima pues de cierta polarización previo a la elección. No sé si usted lo comparta. Sí, pero la polarización viene desde hace mucho tiempo, de siglos. La polarización tiene que ver con la desigualdad. Desgraciadamente nuestro país es muy desigual. Unos cuantos tienen mucho y muchos tienen poco. Ese es el fondo del asunto. ¿No ve una polarización política? Pues sí, porque ahora las minorías, que eran los únicos que se beneficiaban, pues están molestos, tienen coraje, también no mucho, no hay que exagerar, pero ya cambiaron las cosas. Ahora se está dando atención al pueblo y antes pues el gobierno era de ellos. El gobierno era un comité al servicio de una minoría. Entonces, en una sociedad desigual, imagínense una pirámide, un cerro, donde en la punta hay muy pocos, y en la parte intermedia y en la base muchos, pues esa desigualdad monstruosa pues lleva a la polarización. Pero eso tampoco nos debe de espantar. Es que dicen, hay polarización. Pues sí, sí hay polarización. ¿Cómo no va a haber? Si unos cuantos se han aprovechado y se han robado lo que pertenece a todos. Lo otro sería decir que además es una falacia. Para que no haya polarización, que siga la robadera. No, eso ya no se puede permitir. Hay que ir convenciendo, persuadiendo de que a nadie conviene, a nadie, que exista una desigualdad monstruosa. Imagínense nada más las extravagancias de los gobernantes que estamos viendo. Un avión de lujo, helicópteros. Nadie tiene derecho a lo superfluo, decía Díaz Mirón, mientras haya quienes no tienen lo indispensable. Nadie tiene derecho a lo superfluo. Y mucho antes Morelos había dicho
que se modere la indigencia y la opulencia. Entonces, esa desigualdad insultante, pues sí produce polarización, pero es mejor ofrecer disculpas. Y ahí tienen que ir entendiendo poco a poco de que ya son otras condiciones, es otra la realidad. Y se va avanzando, ¿eh? Yo repito y repito lo que escribió don Antonio Ortiz Mena acerca de que deben de haber negocios, se tienen que promover los negocios, que tiene que participar la iniciativa privada, que tienen que obtener ganancias las empresas, pero decía ganancias razonables. Y eso no existía aquí, eran atracos, era saqueo, robo. Entonces, poco a poco vamos avanzando para que se termine con la corrupción, que no haya impunidad, que no haya extravagancias en el gobierno, que no haya lujos en el gobierno. ¿Qué es esto de los aviones? Es hasta ridículo. Solo estando acomplejados, siendo aspiracionista, ¿no? Se piensa en tener aviones y helicópteros de lujo. El particular pues lo puede tener si lo obtuvo con trabajo y con esfuerzo y de conformidad con la ley, pues su Ferrari y su yate y su avión. Pero un servidor público, un siervo de la nación, habiendo tanta pobreza, pero había una especie de enajenación, no se daban cuenta, lo veían normal. Nada más porque eso daba caché. Se sentían muy importantes. El poder es humildad. El poder es humildad. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si no está el poder al servicio de la justicia, es prepotencia, es fantochería. No sirve eso. Pero lleva tiempo, porque el periodo neoliberal le hizo mucho daño, sobre todo porque la educación se orientó a lo individual, al triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Imagínense, quitaron la ética, la filosofía,
el civismo. Bueno, quisieron borrar la historia. Declararon el fin de la historia. Y desde luego todo el potencial que tenemos, la gran reserva de valores que viene de lejos, se hizo a un lado. Nada más que eso es muy fuerte y no lo pudieron desaparecer, no se acabó. Sigue estando esa gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo. Que eso es lo que nos está permitiendo y nos va a permitir regenerar la vida pública y lograr el renacimiento de México. Porque ahí están los valores, en nuestras familias, en nuestros pueblos. Esto de la corrupción, eso se dio arriba. Por eso fue colosal, un absurdo colosal decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Gracias, presidente.